Hace algún tiempo conversaba con una persona y ésta me decía, yo no creo en Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué no cree en Dios? Me dijo, mi padre estaba muy enfermo y yo le pedí a Dios, le oré, le rogué, le supliqué que sanara a mi padre. ¿Y sabe qué pasó? Mi padre murió. Por eso yo ya no creo en Dios. De esta conversación pude deducir dos cosas. Primero, que esta persona nunca tuvo razones de peso para creer en la existencia de Dios. Lo de él era simplemente una credulidad. Es decir, él repetía lo que había oído a otras personas. De repente de niño le dijeron que había un Dios y se quedó con esa idea. Pero ante una circunstancia fuerte de su vida, toda su supuesta fe se derrumbó. La segunda conclusión que saqué de esta conversación es de que esta persona no tenía razones de peso para afirmar que Dios no existe. El simple hecho de que su padre haya muerto no era una razón irrefutable para demostrar que Dios no existe. No lo era. Pues bien, hoy en día vemos que hay muchas personas que también dicen negar la existencia de Dios o dudan de esta, pero realmente no tienen razones de peso para poder defender sus creencias. Y nosotros que estamos aquí reunidos, nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Pero, ¿tiene usted razones para creer en Dios? ¿O puede usted mencionar alguna razón de peso por la cual dice que cree en Dios? Durante este discurso vamos a analizar dos fuentes que nos dan razones de peso para creer que existe un Dios. Una de estas fuentes es la creación que nos rodea. Y la segunda es la Biblia y el efecto que ha tenido esta en muchas personas al cambiar su calidad de vida. Primero veamos las pruebas que presenta la creación. Observe usted lo que hay a su alrededor. Tenemos acá un micrófono, un pedestal, un salón del reino, ventiladores, sillas, nuestra ropa. Todo lo que nos rodea ha tenido alguien que lo ha diseñado, ¿verdad? Todo, desde el botón de nuestra camisa o blusa hasta lo más grande que podamos nosotros hacer memoria que existe, todo ha tenido un creador. Es más, algunos de ustedes recuerdo haberlos visto cuando se construyó este local, lo que prueba de que esto no se construyó de la nada. Nadie en su sano juicio podría decir de que de un momento a otro se edificó este edificio, que una tormenta produjo que un saco de arena fuera volando y se mezclara con el cemento y la lluvia y de pronto apareciera todo esto. ¿Verdad que nadie creería este argumento? Porque no es lógico y mucho menos creíble. La Biblia nos ayuda a entender de que así como un edificio de este requirió energías, mano de obra, inteligencia para que se edificara, ¿con cuánta más razón el universo? Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4. Dice, claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas, ¿quién es? La Biblia dice que es Dios. Ahora, es lógico entender esto, ¿verdad? Si las cosas pequeñas o sencillas requieren de una inteligencia para el diseño y para la implementación y creación de algo, ¿con cuánto más las cosas más complejas, como es nuestra tierra o el universo en el cual estamos? Se requirió una energía sin precedentes en una cantidad muy grande para crear el universo. Pongamos un ejemplo. Los científicos dicen que si del sol, que vemos y que nos alumbra todos los días, si del sol extrajéramos un pedazo del tamaño de la cabeza de un alfiler, tendríamos que ponerlo a 140 kilómetros de distancia para que la radiación no nos afecte. Solo un pedazo del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Se imagina usted cuánto poder irradia el sol?
¿Cuánta energía se necesitó para crearlo? Ahora, los científicos dicen que el Sol está catalogado como una enana amarilla dentro de la clasificación de las estrellas. Es decir, es una estrella que ya está perdiendo su energía. Una simple vela en todo el universo. Quiere decir que hay estrellas mucho más potentes y poderosas. ¿Y eso se hizo de la nada? ¿Verdad que requirió energía, poder y un diseño inteligente? ¿Qué podemos decir del universo? Cuando nosotros vemos el universo, podemos ver, por ejemplo, que está todo perfectamente sincronizado. Sí, podemos ver de que todo está en la medida, en el tamaño y en la distancia exacta. Y esto es lo que los científicos no logran entender. ¿Por qué? Recordando un poco la secundaria, cuando estábamos en física, la segunda ley de la termodinámica, ¿qué cosa dice? Que todas las cosas que se dejan en desuso tienden al desorden. ¿Verdad que si dejamos nuestro jardín sin regar 6 meses, mejora? ¿Verdad que no? Y si dejamos nuestro auto sin encender un año, ¿qué pasa? ¿Se vuelve más rápido, más veloz? No, se deteriora. Todo se malogra, se va degradando cuando no se le da atención. Pero los científicos no entienden por qué es que el universo mantiene esta organización perfecta, a pesar de que tiene millones de años de existencia. ¿Qué han concluido algunos científicos? Bueno, han dicho que el universo empezó en un estado ordenado y todavía se conserva ese estado ordenado. Pero, ¿quién hizo que este estado ordenado exista? ¿Surgió acaso de la nada? Es difícil argumentar que fuera así. Más bien, podríamos coincidir con lo que la Biblia dice, que hay alguien que mantiene todo en orden y con energía. Busquemos, por favor, Isaías 40 y veamos qué dice la Biblia al respecto. Isaías 40:26 dice: levanten la vista al cielo y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Notamos aquí que la Biblia menciona que hay alguien que ejerce control sobre el orden que hay en el universo, ¿verdad? Pues bien, esta persona de la cual vamos a hablar más adelante, nuestro creador, es quien puso las leyes que hasta ahora se mantienen. Nosotros quizás conocemos alguna de estas leyes. Por ejemplo, conocemos la ley de la gravedad. Si soltamos algo, se cae, ¿verdad? Hay otras leyes como la de la termodinámica, de la cinética, las leyes de la electromagnética y muchas otras más que quizás desconocemos, pero están ahí y existen. Y todas estas leyes permiten que el universo se mantenga en un orden. Claro, hacer esto es bien difícil. Por ejemplo, veamos la tercera imagen ya, hermano. Veamos esta imagen, por ejemplo, en la cual es la cabina de un avión, de un Boeing. Imagínese que usted sube ahí y le dicen, por favor, vayan a hacer andar este avión. ¿Podría lograrlo? Note usted cuántos botones diferentes hay. ¿Verdad que se necesita tiempo, capacitación, horas de entrenamiento, conocimientos profundos sobre las leyes de aeronáutica, aerodinámica y otras más leyes de la física y la cuántica para poder hacer volar este avión? Pues bien, imagínense que cada uno de esos botones es una ley física que gobierna el universo. Está tan sincronizada que hace que la vida sea posible. Sin embargo, quien hizo esta cabina de este avión merece muchos elogios por la gran inteligencia que utilizó aquí. Pero esto no es más que un simple juguete comparado con la complejidad del universo. ¿Podríamos decir que esto surgió de la nada? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa lógica,
el universo, que es mucho más complejo, requirió de un diseñador mucho más experimentado y sabio. Y podemos seguir hablando más de la creación, como por ejemplo de la ubicación de nuestro planeta. Si estuviéramos más cerca al Sol, solo un poco más cerca al Sol, sería esto un horno y no habría vida. Si estuviéramos alejados unos cuantos grados del Sol, esto sería un congelador y tampoco habría vida. Pero ¿quién puso la Tierra en su exacta dimensión y distancia con referencia al Sol? ¿Quién hizo que nuestro planeta tuviera un satélite llamado la Luna que estuviera en la distancia adecuada para no causar daños a la Tierra? Si la Luna estuviera un poquito más cerca a la Tierra, habría maremotos constantes, no habría vida. Y si la Luna estuviera un poquito más lejos, afectaría la gravedad, los cultivos y muchas otras cosas. Pero vemos bastante inteligencia en el diseño de todas estas cosas que mencionamos. No parece razonable entonces decir que todas estas cosas ocurrieron producto del azar o de una gran explosión cósmica, sino al contrario, se requirió bastante inteligencia para poder diseñar eso. Ahora, obsérvese usted. Usted me ve a colores, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que hay animales que ven solo en blanco y negro? Claro, no es necesario ver a colores para vivir, pero miren, por ejemplo, ¿no? El hermano está graduando ahí el ecualizador, que solamente son algo de 20 o 30 botones, pero es complicado, cualquiera no puede hacerlo. Ahora imagínense todas las cosas que se necesitan tener en cuenta para que exista la vida humana. Hay muchos factores que tienen que tenerse en cuenta para que una sola molécula pueda llegar a existir. Las formas de vida más simples aún no pueden ser explicados por los científicos de cómo aparecieron. ¿Y qué podemos decir de nuestro cuerpo, de nosotros mismos? ¿Quién definió el color de su cabello o el color de sus ojos? ¿Quién dijo hasta qué altura iba usted a crecer? Todo ello los científicos han descubierto que está escrito en lo que se conoce como el ADN. Pero esta idea no es nueva, ya la Biblia hablaba de eso. Busquemos juntos, por favor, el libro de Salmos 139, el versículo 14 en adelante. Salmo 139, 14 dice: Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Miren, esto lo dijo David y sigue diciendo: mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto. Pausemos aquí. En el tiempo de David no había ecografías, ¿verdad? No había ecógrafos, no se sabía cuando una mujer podría estar encinta. Es más, en la actualidad, algunas de ustedes que son madres se enteraron meses después que estaban gestando. Pero es interesante lo que dice David. Sigamos leyendo. Dice el 15, mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían, antes de que existiera cualquiera de ellas. Este libro del cual habla David es lo que los científicos conocen como el ADN, donde está escrito todos los planos del genoma humano. El color de nuestra piel, de nuestros ojos, la forma de nuestro cabello, nuestra estatura, nuestra contextura, todo está ahí en un mapa escrito desde que somos un embrión. ¿Será esto producto de la casualidad que de pronto salió de la nada? Es difícil afirmar o tratar de darle sustento a ese tipo de pensamientos. Lo más lógico es concluir que hubo un diseñador detrás de ese diseño inteligente. Pues bien, la creación nos ayuda hasta acá a entender
que hay un creador. Pero no solo eso, la creación también nos ayuda a entender quién es, cómo es ese creador, puesto que nos habla de sus cualidades y nos ayuda a entender que no es una fuerza impersonal, sino al contrario, es una persona. ¿Y cómo es que nos ayuda? Bueno, busquemos lo que dice Romanos 1:20 para entender mejor esto. Romanos 1:20 dice, porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Volvamos a repasar el texto. Habla de las cualidades invisibles de Dios, pero dice que esas cualidades invisibles se pueden ver, se pueden percibir y que están desde hace mucho, desde la creación del mundo. Nosotros hemos sido creados con la capacidad de poder ser analíticos, ser observadores y sacar conclusiones. Si nosotros usamos esa capacidad, pues podremos distinguir fácilmente lo que el ojo común no puede ver. Podemos, a través de la naturaleza, poder ver la creación y las cualidades de este creador. Por eso la parte final del versículo que hemos leído dice, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes son estos ellos que no tienen excusa? Son todas aquellas personas que niegan de plano la existencia de Dios o que dudan de su existencia. Realmente no tienen excusa porque por donde uno ve, si analiza, observa, medita, va a poder ver que hay la huella de un autor. Están las cualidades del creador. Por eso vamos a hablar de una de las cualidades que se ve en la creación que nos indica que hay un creador. Esta cualidad es la sabiduría. Todo lo que se ha hecho con sabiduría. Imagine usted esto. Imagínense que vivimos todos en una ciudad amurallada, donde no podemos salir de esta ciudad. No podemos traer agua a esta ciudad y nuestros desechos no podemos sacarlos de la ciudad. ¿Qué pasaría de acá a un tiempo? Si no podemos ingresar agua y se va acumulando nuestros desechos. De acá a un tiempo no habría vida, nos extinguiríamos. Bueno, algo así, pero a mayor grado, es nuestro planeta, la Tierra. No podemos traer agua del exterior. Sin embargo, todos los días abrimos el grifo y cae agua. Tomamos agua, disfrutamos del agua. ¿Cómo es que no se acaba? Esto es porque de una manera muy sabia se diseñó un ciclo, el famoso ciclo del agua, en el cual el agua se va reciclando por los siglos de los siglos. Nuestras generaciones pasadas disfrutaron de lo mismo que hacemos nosotros, disfrutar del agua que no se acaba. Y eso que del 100% del agua, solamente el 3% es agua dulce, y del 3% solo el 1% la usamos para consumo. Pero ese 1% no se agota. ¿Por qué? Por el famoso ciclo del reciclaje del agua. El sol calienta el mar, se evapora el agua, las nubes lo enfrían, se condensa el agua en las lluvias, riega la tierra y vuelve al mar. Y así sucesivamente, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Digamos que esto ocurrió de la nada. Difícilmente llegar a esa conclusión. Más bien, podríamos decir que hubo un diseñador inteligente que hizo que esto funcionara a la perfección sin ningún tipo de pérdida. Pero, ¿qué podemos decir de los desechos que nosotros dejamos? Ahorita estamos reunidos aquí mientras respiramos, estamos inhalando oxígeno, pero estamos botando, ¿qué cosa? Un desecho, ¿no? Es un gas tóxico que es el anhídrido carbónico. Pero, ¿por qué el oxígeno que respiramos no se acaba? Porque todos los días respiramos. Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, generaciones anteriores han consumido mucho oxígeno del ambiente. Pero ¿por qué no se acaba? ¿Por qué no se satura el oxígeno con este gas del anhídrido carbónico que es un desecho? Porque nuevamente quien diseñó la Tierra hizo un diseño especial para que funcionara a la perfección, el reciclaje del oxígeno.
Lo que nosotros botamos como desecho, todas las plantas verdes lo absorben y a cambio nos dan oxígeno. ¿Ese sistema de reciclaje será producto del azar? ¿De la casualidad? ¿Verdad que no? Hay alguien inteligente, sabio, que ha tenido que hacer este diseño que funciona a la perfección. ¿Y qué podemos decir de la justicia? Todos nosotros tenemos un sentido de la justicia, ¿verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, se abusa de alguien, ¿verdad? Que nos conmueve eso y nos impulsa incluso hasta actuar a favor de la persona desválida. Hasta los niños tienen ese sentido de la justicia. Imagínense en un parque una fila de 5 niños esperando su turno para subirse al juego y viene uno y de frente se sube. ¿Cómo reaccionan los otros niños? No vale, eso no se hace, haz tu cola. ¿Y quién le dijo a esos niños que eso estaba bien o estaba mal? Es el sentido de la justicia innato que tenemos todos nosotros. Muchas de las cosas no las aprendemos en la sociedad. Son innatas al nacer el sentido de la justicia que tenemos. Hasta nuestros antepasados, por ejemplo, los incas, sus leyes, el lama Keya, el lama Chua, ¿quién les dijo que robar, que ser ocioso era malo, que mentir era malo? El sentido innato de la justicia, la conciencia que tenemos es una muestra de que quien nos diseñó es alguien justo. Qué interesante, ¿verdad? Pero tenemos una cualidad que se ve aún a mayor grado, es la cualidad del amor. Como decíamos hace un instante, todos podemos ver a colores, pero seguro todos conocemos a alguien que es invidente, que no puede ver. Sin embargo, sigue vivo y hace muchas de las funciones que hacemos nosotros, lo que muestra que no es indispensable los ojos para vivir, ¿verdad? Pero ¿por qué nos diseñaron con ojos y que ven en múltiples colores? Fue motivado por el amor quien hizo esto. Por ejemplo, nuestras papilas gustativas. No todos los días comemos lo mismo, ¿verdad? Repetimos el plato una vez al mes o de repente cada 20 días. Hay tanta variedad. Sin embargo, hay personas que se alimentan por sondas gástricas y no saborean nada, pero se mantienen con vida. Lo que muestra que pasa a un segundo plano el hecho de que podamos disfrutar del sabor. Sin embargo, se nos ha creado con ese plus adicional, porque no solamente se nos creó para vivir, sino para disfrutar de la vida, ¿verdad? Esa es una muestra más de que quien nos ha creado nos hizo con amor. Sin embargo, cuando seguimos analizando la creación, nos damos cuenta que aunque podemos conocer muchas cosas del Creador, hay cosas que jamás podremos hacerlo por medio de la creación. Porque la creación nos explica de Dios como si yo tratara de explicarle quién está detrás de una puerta cerrada. Podemos ver sus pasos, podemos escuchar el sonido que hace, pero no sabemos cómo es. ¿Qué necesitaríamos para saber quién está detrás de una puerta? ¿Verdad que necesitamos abrir la puerta? Cuando abrimos la Biblia, es la mejor manera en que conocemos a este Creador, puesto que la Biblia nos va explicando con pruebas que Dios es el autor de la misma y que Dios tiene una personalidad muy hermosa. Hay varias maneras o varios argumentos que prueban que la Biblia es el libro inspirado por Dios. Vamos a hablar de 3 argumentos. El primero tiene que ver con las profecías bíblicas. La Biblia tiene muchísimas profecías. Seguramente ustedes recuerdan algunas, pero son profecías tan exactas que solo cuando las analizamos a profundidad llegamos a valorarlas. Tal como se ve en la imagen, por ejemplo, vamos a hablar de la profecía de la caída de Babilonia. Babilonia cayó asombrosamente al pie de la letra de como la Biblia lo predijo. Acá hay varios datos interesantes. Babilonia era la potencia mundial de la época. Era una superpotencia. Los historiadores dicen que la probabilidad de que Babilonia caiga era 1 en 1000. No había mucha probabilidad de que pueda caer, pero cayó. La Biblia mencionó 200 años antes el nombre del conquistador de Babilonia. Antes que él naciera, antes que su madre naciera, ya la Biblia había dicho con nombre quién iba a hacer que esta superpotencia caiga. Y efectivamente, cuando llegó la fecha, se cumplió al detalle. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen
que el caudal del río Éufrates está bajo. Efectivamente, eso cumple muchas profecías que se mencionan en el libro de Isaías y que contribuyeron a que caiga en una sola noche, el 5 al 6 de octubre, Babilonia, la gran ciudad. Cuando analizamos más profecías, vamos viendo de que se van cumpliendo con exactitud todo lo que dicen. Tal como cierto arqueólogo mencionó en una ocasión, yo en mi trabajo uso en una mano la lámpara y en otra mano la Biblia, porque gracias a la Biblia y a su exactitud se ha podido encontrar muchas ciudades que se mencionaba en la Biblia. Y este es otro argumento más, que la Biblia es un libro exacto. No es un libro científico, pero es científicamente exacto. Y vamos a mencionar solo un ejemplo nomás por el tiempo. ¿Recuerdan ustedes que en la Edad Media, la gente sabia de la época, qué pensaba de la Tierra? ¿Recuerdan en la época de Colón qué decía la gente de la aristocracia, los sabios? Decían que la Tierra era plana, ¿verdad? Hasta tenían miedo los viajes de Colón, recordamos. Pero es interesante saber que la Biblia ya mencionaba con exactitud mucho tiempo atrás de que la Biblia era redonda y que estaba sostenida sobre la nada. Por ejemplo, Job. ¿Quién le dijo a Job hace más de 3.496 años que la tierra era redonda? ¿O quién le dijo a Isaías hace ya más de 2.555 años que la tierra era una esfera? Pues bien, ese conocimiento avanzado que tuvieron estos escritores no fue producto de su sabiduría o inteligencia. Fue que el creador, el inspirador de este libro, la Biblia, que es el mismo creador de todas las cosas, le transmitió esta información. Finalmente podemos decir de que la Biblia es un libro que ha ayudado a transformar la vida de muchas personas. Sí, y para muestra, ustedes deben conocer seguramente muchos de los que están presentes que han ido transformando su vida, dejando atrás muchos vicios o muchas costumbres y llegando a ser personas irreconocibles. Solamente como una anécdota, en una ocasión una persona que estaba estudiando la Biblia, su compañero de trabajo le dijo, yo no creo en los milagros que dice la Biblia. Eso de que Jesús convirtió el agua en vino, no creo. Entonces la persona que estudiaba la Biblia le dijo, yo sí creo, porque yo he visto un milagro. Yo he visto que el vino se convierte en pan. ¿Y cómo es esto? Le explicó que esta persona, que era un borracho y que se gastaba todo su dinero en licor, ahora, con la transformación que hizo al aplicar los principios bíblicos, transformaba ese dinero que se iba al vino en pan y leche para su familia. Muchos de esos casos se ve cuando mucha gente va transformando su vida y va dejando que la guía que da la Biblia los haga más felices. De esta manera podemos ya ir terminando este discurso haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Es muy importante que nosotros tengamos las cosas claras en cuanto a lo que creemos o no creemos. Hemos visto que mucha gente se basa en simple credulidad, es decir, repiten lo que escuchan de otros. Pero nosotros tenemos pruebas exactas de que sí, hay un creador. Y hemos visto estas pruebas en la creación. Hemos visto las cualidades de Dios impregnadas en la creación. También hemos visto cómo la Biblia, que es el libro inspirado por Dios, demuestra hacerlo y ha ayudado a muchas personas a cambiar su estilo de vida. Es por eso que ahora es el momento de poder darle más atención al estudio de la Biblia y poder profundizar en ella para de esa manera poder acercarnos a Dios. Ahora es el momento de conocer a Dios y de hacer su voluntad. Quienes lo hagan recibirán bendiciones ahora y por toda la eternidad.